el cártel que opera en Guerrero, eso es lo que ha declarado uno de los detenidos. Aparecer pues una serie de elementos adicionales como la muerte de esa tuitera que justamente habla, y además cómo muere, ¿no? Con información, su tuit termina siendo utilizado por sus asesinos para informar su muerte, la aparición de fosas donde la gente esperaba que eran los jóvenes, 28 personas eran otros que no han sido reclamados. Cuando uno se pregunta, bueno, y por cómo puede haber otros, porque hay listas largas de desaparecidos en México, que son cientos y hasta miles de desaparecidos acumulados en los últimos años. Entonces cuando uno ve una fosa de 28 y dice, ahí están los jóvenes, no esos son parte de la lista de desaparecidos que ya cuenta el Estado. Entonces eso le pone un poco más de horror al asunto, ¿no? Vamos a Bolivia. El presidente Evo Morales inauguró la planta separadora de líquidos del Gran Chaco, que generará 872 millones de ingresos para su país. El presidente de Bolivia, Evo Morales, inauguró las operaciones de prueba de la planta de separación de líquidos del gas natural de Gran Chaco, que está ubicada en la región tarijeña de Yacuiba. Durante la ceremonia, el mandatario resaltó la magnitud de la obra, que es mayor a la planta de separación de líquidos de Río Grande, que se encuentra en Santa Cruz, y mencionó que este tipo de obras es resultado de la nacionalización de los hidrocarburos. El gobierno boliviano invirtió 680 millones de dólares en el proyecto construido por España de Técnicas Reunidas, con esperanza de llegar a ser más autosuficiente y para aumentar las exportaciones de gas en la región. Además, con la producción de la nueva planta, el país altiplánico espera obtener ingresos anuales por 872 millones de dólares. La Sociedad Interamericana de Prensa ha denunciado que el gobierno de Nicolás Maduro está cerrando el cerco a la prensa crítica e independiente. En tanto, Caracas se prepara para marchas chavistas y opositoras que se realizarán este fin de semana. Mientras el chavismo celebraba la designación de Venezuela al Consejo de Seguridad de la ONU, la Sociedad Interamericana de Prensa denunció que el cerco contra la prensa independiente y crítica se está cerrando. Este pronunciamiento llega en razón de la situación del diario venezolano Tal Cual, con 14 años en circulación, que el pasado 8 de octubre advirtió que le queda poca reserva de papel, por lo que podría dejar de circular la próxima semana. Según el Sindicato de Trabajadores de la Prensa, la Corporación Editorial Alfredo Maneiro, adscrita al Ministerio de Comunicación e Información del país, es el único para autorizar la entrega de divisas para importar el papel periódico. Es así que la Comisión de Libertad de Prensa, en su Asamblea General en Chile, criticó la inacción de la OEA ante lo que considera un atentado grave del régimen de Maduro contra un medio que se ha visto en la necesidad de reducir su número de páginas. Esta crisis de desabastecimiento se suma al repentino desplome del precio del petróleo en el mercado, que este jueves cerró en $84,47 por barril, 27% menos que su nivel más bajo en el año. Por esta razón, Venezuela se ha visto en la necesidad de importar crudo de la empresa argeliana Saran Blend. La medida, que significa una afrenta para el país sudamericano, es una medida de emergencia que le permite un respiro al flujo de la caja de la petrolera estatal. Se evita elevar el precio de este recurso, que según el presidente no afectará la economía del país y sus compromisos soberanos. Sabremos defender los precios del petróleo, los defenderemos y rebotarán. Dijeron los voceros de la derecha que Venezuela se iba a declarar en default, que traducido al español era no pago, ¿no? Impago. Default, que no íbamos a pagar los compromisos externos, la deuda externa de este año. Y eso nos iba a provocar un bloqueo financiero mundial. Pagamos, es más, pagamos 24 horas antes, vicepresidente de Economía. Y así seguiremos pagando todos los compromisos. El 96% de ingresos que recibe Venezuela son producto de la exportación de petróleo. Por esta razón, la caída de precios de recursos agrava la situación de un país que en agosto alcanzó una tasa por inflación del 64,4%. Por esta razón, teniendo como trasfondo político y social, es que tanto simpatizantes como detractores del gobierno realizarán en simultáneo este sábado movilizaciones en la capital en rechazo a la violencia del país y otros problemas. Ya ese punto ha ido directamente al tema del precio del petróleo. Enrique Capriles, el opositor, él ha culpado al gobierno de Nicolás Maduro de no tener un plan para enfrentar esta situación, y además también ha dicho algo sobre lo que ocurrió ayer, ¿no? La elección de Venezuela como miembro no permanente del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que fue celebrado como una victoria por Caracas. Él ha dicho, bueno, que eso no le interesa a la mayoría de la población, porque lo que le interesa a la población es la difícil situación por la que está pasando.
A ver, lo que dice Capriles es interesante porque está vinculado a las marchas que se van a dar este fin de semana en Venezuela, tanto las oficialistas como las opositores. Y ahí es importante señalar algo, que me parece que la oposición regresa a lo que fue siempre el planteamiento de Capriles y su enfrentamiento al gobierno, que eso es importante, el día a día, el hablar de la seguridad, de la salud, y no de otro tipo de agendas que pueden llevar pues a la situación que conocimos, una agenda que buscaba básicamente la caída del gobierno repentina y un cambio en el gobierno, desconociendo la propia realidad de Venezuela, ¿no? O sea, apuntar la propia situación ya deteriorada. ¿Qué es lo que llama? Y terminando la marcha en un barrio muy popular, justamente haciendo énfasis y eco de una situación que es insoportable, y ahí ir minando un gobierno, dicho se pasa, un gobierno que le faltan aún 5 años más de gobierno, y de cara a un proceso electoral parlamentario el próximo año, en un par de meses. Entonces yo creo que la oposición no está solamente pensando en Maduro, está pensando en ir, digamos, ir copando un poco, pues, o destruyendo el poder del chavismo en Venezuela. Ahora, ¿cómo entender esta elección de Venezuela, si bien probablemente no funcione para la población a nivel interno de cara a su propio país, pero hacia el tema del pedido de la resolución exigiendo, demandando la excarcelación de Leopoldo López como una detención arbitraria que se dio justo un día antes de esta elección? ¿Cómo entender esas dos manifestaciones? Sí, por un lado, lo de Leopoldo López proviene de un grupo de trabajo que está dentro, no es del Consejo de Derechos Humanos, es de un grupo de trabajo que está dentro del Consejo de Derechos Humanos y que no tiene además rango de obligatoriedad, es decir, uno puede aceptarlo o no. Pero cuando uno es parte del Consejo, cuando uno quiere ser parte de este Consejo de Derechos Humanos, cuando uno quiere ser parte del Consejo de Seguridad, está entendiendo la importancia del sistema. Está entendiendo la importancia de las recomendaciones de este sistema. Por buena fe debería aceptar este tipo de proclamada. Para suerte del gobierno de Venezuela, hubo muy poco tiempo entre uno y otro evento para poder deslegitimar el accionar o para que los países están opuestos al ascenso o al nombramiento de Venezuela como miembro no permanente pudieran bloquear su nombramiento. Como lo hizo Estados Unidos la vez anterior. No mucho tiempo, es más, Estados Unidos me parece que se abstiene. Pero no, lo hizo en años anteriores y logró que Panamá fuera. Acordemos otra cosa adicional, que Venezuela es propuesto por GRULAC, por el Grupo de Latinoamérica y el Caribe, y he propuesto de manera unánime, todo GRULAC, no hubo pelea. Entonces, de alguna manera ya en Venezuela lo que había era pues intentos fallidos anteriores, y creo que como país mediano grande del continente era su turno, le tocaba, digamos, ser parte del Consejo de Seguridad, y el GRULAC, además, toda Latinoamérica y el Caribe lo presentó unánimemente. Así que ese tipo de situaciones son muy extrañas que al nivel de la Asamblea General de la ONU la rechacen. Ahora, pero definitivamente tuvo suerte que este tema del Consejo haya salido, del Consejo de Derechos Humanos haya salido un día antes. Vamos ahora a hacer una pausa y al regresar. Los jóvenes en Hong Kong se niegan